Buenos días, buenas tardes, conforme ve el video, Dios lo bendiga. Mi nombre es Bonifacio Olivares, pastor en la Iglesia de Jerusalén, aquí en Ciudad Victoria. Vamos a hablar un tema que se llama el hombre espiritual. El hombre espiritual, gloria a Dios. Vamos a buscar un pasaje ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11. Primera carta a los Corintios 2, 11 al 16. Aleluya, gloria a Dios. Este tema se llama el hombre espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo a los Corintios 2, 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y si nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice aquí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a hacer una oración por este tema que se llama el hombre espiritual. Primero a los Corintios 2, 11 al 16. Padre, le damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiga este tema que se va a predicar, Dios mío. Bendiga a los que lo van a ver y escuchar, Dios mío. Denos una palabra buena, pura, pacífica, que venga de usted, el Padre de las luces. Denos su palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y deme a mí, Dios mío, Señor, la unción, la autoridad, Señor, el denuedo para predicar su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Bueno, para comenzar este tema, primero tenemos que entender, como se está en la Biblia, ¿verdad? En Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo, Primera Tesalonicenses 5:23, perdón, Primera los Tesalonicenses 5:23, la Biblia enseña que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Al reunir estas tres cosas se hace un ser humano completo, una mujer, un hombre completo. Gloria a Dios. Entonces el hombre tiene espíritu en él. Job dice, Job 32:8, dice, ciertamente hay espíritu en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace entender. Vamos primero a ver en este tema que se llama el hombre espiritual, primero vamos a ver qué es el espíritu y después vamos a analizar cómo se vivifica o nace ese hombre espiritual en nosotros. Estamos viendo el tema el hombre espiritual, basado en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11 al 16. Vamos a analizar aquí la escritura y después vamos a ver algunos temas, pero estamos primero viendo qué es el hombre espiritual, qué es el espíritu dentro del hombre. El espíritu es diferente al alma y es diferente obviamente al cuerpo o a la carne. Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, Santiago en el capítulo 2, en el versículo 21, Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Gloria a Dios. Entonces,
¿Qué es el espíritu en el hombre? El espíritu en el hombre es el soplo de Dios, el soplo de Dios dentro del ser humano. Gloria a Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7, Génesis 2, 7, la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ese es el cuerpo, y sopló aliento de vida en su nariz, ese es el espíritu, y llegó a ser el hombre un alma viviente. En otros videos ya he explicado esto. Quiere decir que al reunir dos elementos, lo que fue el polvo de la tierra, que Dios formó el cuerpo de ahí, y el soplo del Omnipotente, al reunir estos dos, salió un tercero, es decir, el alma. Por eso dice, llegó a ser el hombre un alma viviente. Gloria a Dios, aleluya. Pero Job dice que el soplo del Omnipotente está en el hombre y es el que le hace entender. Eclesiastés 12:7 dice que cuando la persona muere, dice, el cuerpo vuelve a la tierra, dice, porque polvo eres y polvo, o al polvo volverás. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aleluya. ¿Qué es el espíritu? Jesucristo dijo en San Juan, en el Evangelio según San Juan, dijo que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y tales adoradores es necesario que le adoren. También el Señor Jesucristo dijo en San Juan 3:3, el Señor Jesucristo dice ahí en San Juan 3:3, de cierto te digo, le dice a Nicodemo, que dice, si no nacieres del agua y del espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Y en San Juan 3:6, el Señor Jesucristo dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y aquí, en 1 Corintios 2:11, el apóstol Pablo dice que el espíritu es aquello que nos conecta con Dios. El espíritu dentro de nosotros, el espíritu del hombre, es el que nos conecta o nos hace estar en sintonía o en contacto con el Espíritu de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice aquí, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces, el ser espiritual, ese ser espiritual está dentro de nosotros, está en él. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, hay un espíritu dentro de usted vivificado, porque dice la Biblia que Jesucristo es espíritu vivificador. Dicen en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, por ahí en el capítulo 15, dice que Adán llegó a ser un alma viviente, pero Cristo es un espíritu vivificador. Quiere decir que de Adán nosotros recibimos la vida física, ¿verdad? Y la facultad de poder reproducirnos y tener descendencia, pero solamente heredamos esa vida física, pero de Cristo recibimos la vida espiritual. Cuando usted se acerca a Dios y recibe a Jesucristo como su Salvador, gloria a Dios, ese espíritu que está dentro de usted se renueva, se vivifica, y entonces usted comienza a captar las cosas de Dios, comienza a entender qué es la oración, comienza a entender qué es la palabra de Dios. Dice aquí que la palabra de Dios es espíritu y se ha de discernir espiritualmente. Leamos aquí otra vez Corintios, pero estoy tratando de explicar qué es el espíritu primeramente. Y ahorita vamos a ver cómo nace o cómo se vivifica en nosotros el espíritu, no el Espíritu Santo, porque es el espíritu del hombre. El Espíritu de Dios es diferente, es el que nos santifica. Pero dice aquí, 1 Corintios 2:11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hace aquí el apóstol Pablo? Trata de hacer una comparación entre el Espíritu del hombre que está en él con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Está haciendo una comparación. Obviamente es diferente poder en eternidad, muy diferente, pero ese espíritu, el Espíritu de Dios se conecta con el Espíritu que hay en nosotros. Aleluya, dice Pablo, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Aleluya, para que sepamos lo que Dios nos ha
concedido. ¿Sí entiende usted eso? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Quiere decir que las cosas espirituales que Dios nos da, nos las revela mediante su Espíritu Santo, en el Espíritu que está en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Dice, lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, esto no lo vamos a encontrar en libros de ciencia humana o médicos, libros de medicina. ¿No? Es algo espiritual. Tiene que discernirse conforme a Dios nos dé discernimiento y también leyendo la palabra de Dios. Dice, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Hay mucha gente que lee la Biblia, la estudia y dice, pero no la entiendo, porque es algo espiritual. Necesita el Espíritu suyo recibir, ser vivificado por el Espíritu de Dios, de Cristo, y entonces va a comenzar a entender las cosas de la palabra de Dios. Dice, en cambio, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces Pablo aquí habla de dos hombres. Dice que hay un hombre que es natural, y dice que la característica de este hombre natural, dice que no percibe, no entiende, no comprende, no alcanza a ver las cosas de Dios, porque le son una locura, porque es un hombre natural, su espíritu no está vivificado. Pero dice, más el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. O sea, es que decir que es espiritual porque el Espíritu de Dios le ha dado aquella vida. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Dice, porque ¿quién conoció, dice Pablo, la mente del Señor? Pues el Espíritu de Dios. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una persona espiritual puede llegar a tener la mente de Cristo. Gloria a Dios. Y ahí en la mente de Cristo hay santidad. En la mente de Cristo hay fe, hay paciencia, hay misericordia, hay perdón. Es la mente del Señor Jesucristo. Esa es la característica del hombre espiritual. Puede desarrollar esa mente, la mente de Cristo. La forma en que piensa Jesucristo, porque el Espíritu de Dios lo ha vivificado. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Jesucristo dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la hallará. Gloria a Dios. Jesús también dijo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Es la vida en el Espíritu, el hombre espiritual que está dentro de ti, porque has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Gloria a Dios. Y ese hombre espiritual va transformando tu alma, va cambiando tu vida. Aleluya. El cuerpo se vuelve un templo del Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué es qué es el Espíritu en el hombre? El Espíritu del hombre es el templo de Dios. Es aquello que te conecta con Dios y te ayuda a crecer en tu vida como creyente. Ahora, vamos a ver en la Biblia cómo nace este hombre espiritual. Vamos a ver un pasaje, gloria a Dios, ahí en San Juan, capítulo 3. Vaya usted conmigo a San Juan, en el capítulo 3. Gloria a Dios. Primero vamos a ver mejor Efesios 2.1. Efesios 2.1. Gloria a Dios, aleluya. Estamos hablando del hombre espiritual y estamos definiendo qué es el hombre espiritual, y estamos ya ahorita viendo o analizando la Escritura cómo recibe vivificación este hombre espiritual en el creyente. Gloria a Dios. Efesios en el capítulo 2
En el versículo 1, Efesios 2:1, dice la palabra de Dios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo puede estar una persona muerta en delitos y pecados? ¿Acaso estamos muertos físicamente? Gloria a Dios. Estamos hablando del ser espiritual. Lo que está diciendo aquí Efesios capítulo 2, versículo 1, que estábamos muertos en nuestro espíritu. El espíritu estaba muerto. Cuando la Biblia dice que Dios le dijo a Adán, si comieres de este árbol, y le dijo también a Eva, ciertamente morirás. Pero después de que Adán pecó, él siguió viviendo muchos años después, dice, y engendró hijos e hijas, y siguió viviendo. Pero ¿cuál fue aquella muerte? Fue una muerte espiritual. ¿Qué significa esa muerte espiritual? Que fue separado de la comunión con Dios. Aleluya. El ser humano fue separado de la comunión con Dios. Por eso dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él viene a restituir esa unidad que el hombre tenía con Dios. Por eso la Biblia dice en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna es ese conocimiento de Dios que nos permite otra vez estar vivos espiritualmente. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Estamos hablando del hombre espiritual. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, dice Efesios 2:2, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el Señor lo reprenda. Dice del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Gloria a Dios. Dice, y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice aquí en Efesios 2:5, dice, en 2:4, perdón, dice, pero Dios, que rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Cuál es esa vida que dice Efesios 2:5 que Dios nos dio juntamente con Cristo? Es que ese ser espiritual que está en ti, ese espíritu se vivificó. Aleluya, fue vivificado. ¿Recuerda usted el pasaje de San Juan capítulo 11, donde Lázaro muere? Lázaro muere, gloria a Dios, y tiene 4 días en la tumba. Aleluya. Y llega el Señor Jesucristo a aquel lugar, a la tumba, y dice, quitad la piedra. Gloria a Dios. Y le dice, Lázaro, ven fuera. Y lo resucita. Así Cristo resucita nuestro espíritu, nos da vida. Y ese espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y comenzamos a captar las cosas de Dios y nuestra vida es transformada. Gloria a Dios. Pero todo esto pasa cuando recibes el Evangelio, cuando abres tu oído para recibir el Evangelio. Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Pero cuando crees en el Hijo de Dios, tu espíritu se vivifica, gloria a Dios. Y ese ser espiritual comienza a captar las cosas de Dios. Comienzas a buscar a Dios en oración. Comienzas a leer la palabra y a comprenderla. Comienzas a predicar del Señor Jesucristo. Tu vida se santifica, tu matrimonio se transforma, cambia. La relación con tus hijos, con tu familia, incluso en la forma en tu trabajo, que tienes un trabajo secular. Todo tiene que ser inundado por el Evangelio de Dios, porque tu ser espiritual se ha vivificado y Cristo le ha dado vida. Como Cristo resucitó al tercer día, esa vida se manifiesta en ti. Aleluya, gloria a Dios. Hay un ser espiritual en ti que desea aprender más cosas de la palabra de Dios y crecer. Aleluya. Entonces Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. En San Juan capítulo 3, versículo 3, San Juan capítulo 3, versículo 3, estamos viendo el tema el hombre espiritual y definimos ahorita qué es el espíritu del hombre y ahorita estamos viendo cómo es vivificado el espíritu que está en el hombre. San Juan capítulo 3,
versículo 3, el Señor le dice a Nicodemo, hay un hombre ahí que va a visitar al Señor Jesucristo, y Jesucristo habla con Nicodemo. Dice, había un hombre, San Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe, dice, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Dice, porque nadie puede hacer las cosas o las señales que tú haces si Dios no está con él. Gloria. Ellos veían que Jesucristo resucitaba muertos, le daba vista a los ciegos, cruzó el mar caminando, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, multiplicaba los alimentos. Entonces Nicodemo dice, si Dios no está con él, entonces ¿cómo hace todas estas cosas? Este hombre viene de Dios. Y le dice, si Dios no está con él, respondió Jesús en San Juan 3:3, le dice, de cierto te digo, le dice a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, necesitas nacer de nuevo, pero en tu espíritu. Físicamente ya naciste, y hay un alma dentro de ti que necesita salvación, pero dice, necesitas nacer de nuevo. Y dice aquí el Señor, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más adelante en el versículo 5 dice, Jesucristo en 3:5 dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y la palabra aquí espíritu, en San Juan 3:5 y 3:6, ahí la palabra espíritu es la misma que se utiliza para la palabra viento. Porque en Génesis 2:7 dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre y llegó a ser el hombre un alma viviente. Es la misma palabra para viento. Entonces entendemos que el espíritu ahí es el soplo del omnipotente. Aleluya, gloria a Dios. Ese es San Juan 3:3 y San Juan 3:6. Vamos a ver otro versículo. Ya vimos Efesios 2:1 al 5. Estamos viendo cómo es vivificado el espíritu en el hombre. Aleluya. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. También nos habla este tema. Primera de Pedro 1:3. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Primera de Pedro 1:3 dice la palabra de Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. O sea, es vivificar, dice Jesús, necesitas nacer de nuevo. El soplo del omnipotente te viene a ti, tu espíritu se renueva, revive. Pedro aquí, el apóstol Pedro utiliza la palabra renacer. Aleluya, espiritualmente. Por eso Jesús dice que si no nacieres del agua y del espíritu, no vas a poder entrar al reino de Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, de entre los muertos. Aleluya, gloria a Dios. También Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 también habla acerca de esto. Dice Pedro, fíjese, Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Entonces, es lo que le comentaba, cuando usted recibe, escucha el Evangelio, dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, dice Pedro aquí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. San Juan 1:11 y 12 dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando viene esta vivificación del Espíritu que está en ti y captas las cosas del Espíritu de Dios. Vamos a ver otro versículo. Estamos hablando cómo revive, cómo renace este ser espiritual en nosotros que estaba ahí apagado, porque el pecado que heredamos de Adán nos quitó el contacto con Dios, pero Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para
que otra vez tuviésemos vida, porque dice la palabra de Dios en San Juan 10, que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido, dice, pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. En el primer capítulo de Juan, en el Evangelio según San Juan, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo es la vida verdadera, esa vida eterna que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Aquí vamos a ver otro versículo, es segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Segunda a los Corintios 2, 7. Estamos viendo el hombre espiritual, se llama el tema, gloria a Dios. Segunda a los Corintios 2, es segunda a los Corintios 5, 17. Gloria a Dios, aleluya. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque renació en su espíritu fue vivificado. Hay una vida espiritual ahora en la persona, está viviendo ahora en la voluntad de Dios. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no podrás entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Os es necesario nacer del agua y del espíritu, nacer de nuevo. Pablo dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver otro pasaje rápidamente. Apóstol Santiago, en el capítulo 1, Santiago 1, 18, aleluya. Santiago 1, 18, fíjese también, aquí habla de este maravilloso renacer del espíritu de este hombre espiritual que nace en Cristo Jesús mediante que Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Santiago dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué hermoso lo que dice el apóstol Santiago. Dice, Él de su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura, porque te fue predicado el evangelio, abriste tu oído y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y esa vida de Cristo se manifestó en ti. Sigue buscando del Señor. Estamos hablando del hombre espiritual y estamos hablando de qué es el espíritu. Estamos explicando qué es el espíritu del hombre y también cómo este espíritu revive o renace dentro de ti cuando recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador. Otro pasaje, gloria a Dios. Bueno, vimos a Juan 3, Efesios, Corintios, Santiago. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, este espíritu que está en ti, el hombre está formado por espíritu, alma y cuerpo, pero el espíritu es todo aquello, todo lo que está en ti que te ayuda a captar a Dios, gloria a Dios, que te lleva a la santidad, que te lleva a la fe. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También este espíritu que está en ti, el espíritu de Dios, te lleva a alabarle, a adorarle. Dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y tales adoradores es necesario que le adoren. Aleluya, gloria a Dios. También este espíritu te enseña, porque Jesucristo dijo en San Juan 16, dice, yo me voy, pero les envío otro consolador, el espíritu de verdad, el espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y también dijo el Señor, cuando Él venga, Él los llevará a toda verdad. Gloria a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, ya para terminar, volvamos a Corintios, a primera carta a los Corintios, volvamos otra vez ahí.
Por eso el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, oh, aleluya, gloria a Dios, amén. Dice el apóstol Pablo aquí en Corintios capítulo 2, dice, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios nos ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo dice dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón del hombre. Quiere decir, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, pero las cosas de Dios no las vas a encontrar reveladas en ningún ser humano, tienen que venir de Dios. Y cuando escuchas ese mensaje, esa palabra dice aquí, pero Dios nos la reveló, dice por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta palabra de Dios no se le ocurrió a ningún ser humano, aleluya, no son de invención humana, son cosas de Dios. En nuestra vida secular, en nuestra vida en el mundo, siempre tenemos propósito de hacer algo en nuestra vida, de lograr un éxito, de tener llegar a una meta. Algunos buscan tener un negocio exitoso, otros quieren desarrollar su vida y llegar a ser alguien importante. Pero hay una meta que está en la Biblia para ti, y ese es el hombre espiritual, la mujer espiritual. Necesitas desarrollar en tu vida el espíritu que Dios te dio a ti, es tu conciencia, tu mente, la forma en que tú captas a Dios. Necesitas desarrollar, tiene que ser una meta también en ti, porque esa meta que cumplas de buscar del Señor, de buscar la vida eterna, te va a servir para cuando estés en la presencia de Dios. Este es el tema, el hombre espiritual, y estuvimos viendo, analizando qué es este hombre espiritual según la Biblia, y cómo renace o revive en nosotros cuando creemos en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Mi nombre es Bonifacio Olivares Salce, pastor en la iglesia de Jerusalén. Estamos grabando aquí para el YouTube. Regálanos un like. Ahí también, si puedes suscribirte, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Ya tenemos varios videos. Y dale ahí un clic a la campanita de notificaciones para que cuando subamos un video nuevo te des cuenta. Dios te bendiga, Dios te guarde, y gracias por estarnos viendo.